Los hitos son momentos especiales en la vida de un proyecto en donde deseamos establecer unos puntos de control para poder saber en qué fechas, por ejemplo, se ha llegado en el proyecto a determinado punto. Por ejemplo, en un proceso de construcción, un hito podría determinar el fin de la fase de cimentación, el fin de la estructura, cuando se ha llegado al tejado, el fin de la fase de encofrado, por ejemplo. Pues bien, tenemos definidas una serie de tareas en este ejemplo con unas duraciones. Vamos a seleccionar estas tareas y, por ejemplo, vamos a convertir esas tareas en tareas de autoprogramación, no tareas que se programarían manualmente. Y lo que vamos a hacer también es especificar que las tres primeras tareas compondrán lo que se denomina la fase 1 de nuestro proyecto. Vamos, por lo tanto, a seleccionar la primera tarea, vamos a insertar mediante la tecla Insert y vamos a seleccionar la tarea 5 y mediante la tecla Insert insertaremos hueco en la tabla de entrada de nuestro diagrama de Gantt para poder insertar un nombre de fase. Fase 1, recordemos que las fases equivalen a los capítulos y que las tareas equivalen a las partidas en un proyecto, por ejemplo, de construcción. Vamos a insertar la fase 2 y lo que deseamos hacer ahora es esquematizar nuestro proyecto, es decir, que la tarea 1, 2 y 3, que estamos seleccionando desde la columna de número de fila en nuestra tabla de entrada, vamos a esquematizarla, vamos a sangrarlas para que se conviertan en tareas constituyentes de la fase 1. Haremos lo mismo para la tarea 4 y 5 y de esa manera lo que hacemos es esquematizar nuestro proyecto. Vamos para cuando queramos de alguna manera poder hacer un seguimiento mediante mecanismos de filtrado, por ejemplo, de cuándo termina la fase 1, cuándo termina la fase 2 en nuestro proyecto, pensemos en un proyecto compuesto por decenas de tareas, vamos a también insertar un hueco para insertar como fin de fase 1 un hito. Vamos a escribir fin de fase 1, por ejemplo, y si no especificamos una duración concreta, sino que especificamos una duración de 0D, de 0 días, esta tarea se convierte en una tarea especial, se convierte en un hito. Vemos cómo el símbolo que la representa en el diagrama de Gantt es un rombo, en este caso de color gris, por la versión 2010 de nuestro programa. Ese color, esa forma se puede configurar en Project y vamos a hacer lo mismo también para definir un fin de fase 2 en el final de la fase 2. Vamos a especificar una duración de 0D o, cuidado, también cualquier tarea de cualquier duración la podremos convertir en un hito, entrando a las propiedades de esa tarea. En principio 0D, 0 días y lo que vamos a hacer ahora es vincular todas las tareas de la fase 1, incluido el hito, que es una tarea especial, vamos a vincularlas mediante el botón de vincular tareas. Vemos cómo se encadenan en el tiempo y vamos a proceder a hacer lo mismo para las tareas de la fase 2. Vamos a vincularlas y ahora lo que deseamos hacer es que la fase 1, control y la fase 2 a su vez las vamos a también vincular porque la fase 2 cronológicamente en este ejemplo va a comenzar cuando termine la fase 1. ¿Por qué en este caso el hito que determina el fin de la fase 2 se nos queda atrasado en la cronología del diagrama de Gantt? Porque es una tarea que inicialmente, vemos el símbolo del pinchito, se encuentra definida como de programación manual. Vamos a seleccionarla, vamos a seleccionar también el fin de fase 1, con la tecla control podemos seleccionar tareas que no se encuentren contiguas en la lista y vamos a especificar autoprogramar. Decíamos que inicialmente conviene definir las tareas como de programación manual, así lo tenemos configurado, pero posteriormente pasaríamos esas tareas a tareas que se autoprograman, es decir, que se empujan, que se desplazan, que se mueven según qué cambios efectuemos en nuestro proyecto. Pues bien, aquí tenemos nuestros dos hitos, podemos mediante la ficha vista filtrar para ver nuestro proyecto solamente por los hitos y así obtendríamos un interesante resumen de cuándo finalizan las fases importantes de nuestro proyecto, en qué fechas finalizan. Por otro lado, si quitamos ese filtro, volvemos a mostrar sin filtro todo nuestro proyecto, vemos que como estamos visualizando en este caso la escala del tiempo, así lo tenemos marcado, podemos desplazar cualquier tarea, cualquier hito también,
a nuestra escala del tiempo. Vamos a coger este hito de fin de fase 1 y lo vamos a, mediante la cuádruple flecha, a arrastrar sobre la escala, sobre la timeline, y vemos dónde se nos ubica. Vamos a proceder de igual manera para desplazar a la línea del tiempo, a la escala del tiempo, el segundo hito. Y vemos que cómo transcurre en el tiempo nuestro proyecto, pero enfatizando esos importantes momentos denominados hitos. Vemos como también cualquier tarea la podríamos desplazar a la timeline y quedaría reflejada en su punto cronológico correspondiente. Los hitos, cuando los tenemos en la línea del tiempo, los podemos, mediante la tecla control, seleccionar más de uno y, por ejemplo, desde la ficha formato de la escala del tiempo, asignarles unos colores especiales, por ejemplo, con un relleno verde. Podríamos elegir también un color de la fuente en naranja, es decir, mover los letreros que identifican o señalan a estos hitos mediante esa especie de líneas directrices. En suma, destacar puntos importantes dentro de nuestro proyecto implica que deberíamos insertar hitos. Por último, comprobar que si en una tarea, botón derecho, entramos en sus propiedades, en la información de esa tarea, vemos que en la ficha avanzado una tarea se puede marcar como hito. En ese instante, esa tarea, que tenía una duración marcada en el diagrama de Gantt, al pulsar aceptar, seguirá teniendo una duración de 2 días, pero aparece marcada como hito. Esto es menos frecuente, pero de alguna manera elimina esa idea de que los hitos son solamente tareas de duración cero. Por lo tanto, hemos visto en este vídeo en qué consisten los hitos, cómo se definen, cómo se pueden integrar en la línea del tiempo y qué propiedades y qué características tienen.